Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Vamos a continuar con esto. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, con el tema Hijos de Dios. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña esta noche la palabra de su poder. Pero vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. La Biblia dice: todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad del Señor es que aprendamos su palabra. Porque Cristo dijo: escudriñar la Escritura, porque ellas hablan de mí. Y también la Biblia dice que podemos conocer a Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios habla de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, rogamos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos, condúcenos mediante tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a entender tu preciosa palabra y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, vamos a aprender la palabra de Dios. Vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 3. Hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a ver con este primer versículo. Amados, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Mirar, dice, mirar. O sea, miren, observen cómo Dios nos ha dado su grande amor para que seamos sus hijos. Eso concuerda con el libro de San Juan, porque estamos estudiando Primera de Juan. En el libro de San Juan, capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que los hombres crean en Él y se salven. Y en el capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo es la luz y la vida de los hombres. Y que todas las cosas por Él fueron hechas, y para Él, dice. O sea que Dios creó todas las cosas. Eso concuerda con el capítulo 8 también de Proverbios, cuando el Señor dice: yo soy la sabiduría. En el principio con el Padre estábamos ordenándolo todo, dice. Y eso concuerda con el libro de San Juan, que dice que todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Cuando dice que por Él fueron hechas, significa que participó el Señor en la creación. Y cuando dice para Él, significa que el Padre lo hizo para Él. En el libro de Hebreos dice que convenía aquel por el cual fue hecho todas las cosas ser el Salvador del mundo. Entonces, volviendo aquí, el que recibe a Cristo es llamado hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí está diciendo: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren, observen, analicen, piensen, estudien
Hagan un estudio minucioso del amor de Dios para los seres humanos. Eso es lo que está diciendo, mirar. Es como Cristo dijo en Mateo 24, mirar, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, engañarán a muchos. Mirar. Aquí vuelvo a decir mirar, observen, analicen, piensen, miren. ¿Cuál amor? O sea, qué grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos del Rey Altísimo, hijos del Dios Creador. Ese es un privilegio enorme. Un privilegio que quisieran los reyes de este mundo, ojo, los reyes de la tierra, quisieran conocer ese gran amor para ser llamados hijos de Dios. Pero la Biblia dice que no depende de uno, de nosotros, depende de quién escogió, de Dios quien escoge. Por eso dice acá, mirar cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué tal si nosotros hubiésemos nacido en otra época, ¿no? Y fuéramos personajes negativos, ¿no? A Dios, contradictorios a Dios? Entonces, debíamos mirar que Dios no tiene amor para con nosotros. ¿Por qué no nos ha escogido? Pues, ¿no? ¿Por qué no nos escogió? Dijéramos, ¿no? Mirar que Dios no tiene ningún amor para nosotros, pues no nos ha escogido para ser sus hijos. Aquí es lo contrario, está diciendo mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce a nosotros porque no conoció también a Cristo. O sea que Dios del mundo nos ha escogido, porque eso es lo que dice en el libro de San Juan, en el capítulo 16, dice, ¿no? Cristo cuando ora al Padre dice, Señor, guárdalo del mundo, ya no son del mundo, me lo diste del mundo, dice. Eran tuyos, pero me lo diste, dice el Señor. El mundo los aborrece, dice, te ruego que no los saques del mundo, dice el Señor, sino que los guardes del mal, dice. O sea que Cristo está orando al Padre, está diciendo, Señor, Padre Santo, yo me voy para estar a tu lado, para participar de la gloria tuya, dice, con el cual tuvimos antes de la fundación del mundo, dice. Pero a estos que eran del mundo, me lo diste, me lo diste. Ya no son del mundo, por el mundo los aborrece. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice, pero como ya no son del mundo, el mundo los aborrece, dice, porque ya no son del mundo. Y aquí concuerda exactamente, ¿no? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Por eso el mundo no nos conoce porque no conoció al Señor. ¿Y quién es el mundo? Dígalo. ¿Quién es el mundo? Bueno, el mundano, pues la persona que no recibe a Dios, la persona que no recibe al Señor, la que vive en pecado. Ese es el mundo. Mundo. El Señor le llama mundo. El mundo no nos conoce. El mundo les aborrecerá. Dice. Cuando dice mundo no está hablando pues del planeta Tierra, no está hablando de los habitantes del planeta Tierra. De los habitantes. Mundo se refiere a los habitantes de la tierra. El mundo no le conoció. Y como no conoce a Cristo, lo aborreció también a nosotros. Nos aborrece. Porque no somos del mundo. Fuéramos del mundo, el mundo ama lo suyo, ¿no? Porque lo va a aborrecer. Entonces aquí dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, ¿no? ¿Quién es el mundo? Los mundanos, los que no sirven a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ojo, esta palabra parece un trabalenguas, pero es fácil de entender. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. No se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, ojo, en otras palabras. Ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, pero como hijos de Dios somos igual que el mundano, el pecador, igualito, igualito. Tal vez más feos que ellos, igualito. Pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, porque no es el tiempo. Eso concuerda cuando en el libro de Eclesiastés dice, vi príncipes en forma de siervos caminando sobre la tierra. Cuando habla de diciendo, vi príncipes en forma de siervos, dice, forma de sirvientes caminando sobre la tierra. Príncipes, dice. Príncipes son hijos del rey. Príncipe en la tierra se llama hijo del rey. ¿Por qué dices vi príncipes? Dice, ¿no? Se refiere a los hijos de Dios, a nosotros, que Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Somos príncipes del Dios Altísimo. ¿Qué más? Somos reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Pero aún no se ha manifestado lo que está diciendo la Escritura. ¿Cuándo seremos manifestados? Cuando Él se manifieste, dice. Por eso dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. Eso me hace acordar a un fulano de la universidad. Cuando yo era militar, me acuerdo que le decía, burlándose, a un creyente le decía, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, decía el creyente, yo soy hijo de Dios. ¿Qué? ¿Tan feo eres? Le decía así. Si eres hijo de Dios, ¿por qué eres tan feo? Le decía un universitario de los últimos años a un creyente, me acuerdo, ¿no? Así le decía. Oye, pero ¿qué tan feo eres? Se burlaba, ¿no? Estos son los burladores. Y aquí está diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios. El versículo dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, o sea, ahorita somos hijos de Dios. Somos semejantes al pecador y al mundano. Ni más ni menos. Pregunto, cuando Cristo vino, ¿qué es Cristo? Dios, pues. Pero Cristo era semejante ¿a quién? A los que lo rechazaron, a los pared blanqueada, a los hipócritas, a los religiosos de aquel entonces. Era y ni más ni menos, se vestía igual. Pero Cristo era hijo de Dios, pero vivía, comía igual que los que estaban en pecado, los que no servían a Dios. No había ninguna diferencia, igualito nosotros. Por eso es que dice Eclesiastés, dice, vi príncipes caminando como siervos sobre la tierra. Esos príncipes somos nosotros, hijos del Dios Altísimo. Va a llegar un momento en que realmente vamos a ser manifestados. ¿Qué significa manifestados? Dice que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. O sea, cuando Cristo venga,
entonces el Señor nos dará el cuerpo de esos príncipes que se vio en el libro de Eclesiastés. Esos príncipes que se vio, que eran como ciervos caminando sobre la tierra, tendremos otra apariencia. Cristo dijo, se acercó un poquito y dijo, serán los que alcancen la primera resurrección semejante a los ángeles. No dijo serán ángeles, no, semejante a los ángeles. A ver, una cosa es ver a Cristo caminando por las calles polvorientas de Galilea, de Samaria, de Jerusalén. ¿En qué cuerpo estaba Cristo? Un cuerpo carnal, semejante a un cuerpo de cualquier pecador. Semejante, ninguna diferencia. Pero cuando resucita Cristo, es un Cristo glorificado. Su cuerpo ya no es el Cristo carnal que antes caminaba en las calles polvorientas, ya no es. Su cuerpo fue transfigurado, transformado en un cuerpo semejante a los ángeles, semejante. Un cuerpo inmortal que traspasa la materia. Porque, por ejemplo, cuando Cristo resucitó al tercer día, ya había salido de la tumba. Cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo del Señor, ellas iban pensando, ¿quién nos revolverá la piedra? Es una piedra gigante que está a la boca de la cueva donde enterraron a nuestros maestros, decían, ¿no? Pero vamos por fe, se fueron las mujeres por fe. Cuando llegaron, un ángel agarró la piedra y lo hizo a un lado y dijo, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no está ahí, ya ha resucitado. Y ya no había Jesucristo. Miren ahí está el lugar donde lo enterraron, pero Cristo ya no está ahí, ha resucitado, como él había dicho. Dijo el ángel del Señor. En otro libro dice que eran dos ángeles. Ahora Cristo ya no tenía el cuerpo carnal semejante a un pecador. Ese cuerpo que tenía semejante a un pecador era un príncipe del Dios Altísimo, el Verbo de Dios, caminando en un vaso de barro, que era el cuerpo carnal que tenía. Pero cuando Cristo resucita, ese cuerpo carnal se transformó, se transfiguró, cambió su forma, su apariencia en un cuerpo glorificado. Ya no era el mismo cuerpo carnal. Ese cuerpo que resucitó, la tumba ya no podía retenerlo. La piedra que estaba en la puerta no podía retenerlo, ya Cristo estaba afuera, ya estaba afuera. El ángel revolvió la piedra para que las mujeres comprobaran y miraran que su Cristo, su maestro, ya no estaba ahí. Ahora, después lo vemos a Cristo que traspasa las paredes y cuando los apóstoles están de miedo encerrados en una casa escondidos, llega el Señor y le dice, pasa a vosotros. En una de esas apariciones el Señor lo reprende a Tomás porque no había creído que ya había resucitado. Sé creyente, le dijo el Señor. Ahora, ¿dónde más vemos al Cristo manifestado? En el capítulo 1 del el libro de Apocalipsis? Un Cristo maravilloso, un príncipe hijo del Dios Altísimo, sus pies como bronce bruñido, sus ojos más poderosos que el sol, con su rostro vestido de blanco, una pureza terrible, unos cabellos maravillosos,
un príncipe del Dios Altísimo. Ahí vemos al Cristo glorificado. Si es un príncipe, hijo del Dios creador, el Dios Altísimo, ahí lo vemos con el cuerpo glorificado, otra apariencia, verdaderamente hijo del Dios Altísimo. Porque nadie puede tener esa apariencia sino un príncipe del cielo, hijo del Dios creador. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Entonces, aquí el Señor está diciendo, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuerpo glorificado. Dirán las mujeres cristianas, ¿y nosotros, nuestro cuerpo, cómo será? Bueno, pues serán princesas del Dios Altísimo. Hijas del Dios Altísimo. Princesas con un cuerpo también semejantes al del Señor. ¿Cómo serán las hijas del príncipe? O sea, las princesas, hijas del Rey del universo, el Dios creador. Serán maravillosas. Pero ¿cómo son ahora? Bueno, pueden ser gordas, flacas, negras, cholas, gringas, pero no hay cuerpo perfecto. Pero en aquel entonces serán cuerpos perfectos, tanto de los hijos de Dios como de las hijas de Dios. Cuerpos perfeccionados. Por eso es que la Biblia dice, cuando venga lo perfecto. La Biblia dice, cuando venga la promesa del Señor, seremos manifestados cuando Él se manifieste. Versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, entonces seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Ojo lo que dice la Escritura, seremos semejantes a Él. ¿Y qué semejantes? ¿Cómo decir? Serán gemelos, igual que el Señor. Hijos del Dios Altísimo. Hijos e hijas del Dios Altísimo. Maravillosos. Porque si Dios vistió al diablo de lo más precioso y de lo más hermoso, a un querubín que Dios sabía que después se iba a revelar, Dios lo vistió con maravillas que será a sus hijos, ¿verdad? Que será a sus hijas. Por eso es que Cristo, el Señor, dijo que el reino de los cielos es semejante a una perla preciosa que un hombre buscaba, tesoros escondidos, y encontró un tesoro y una perla preciosa. Lo comparó el reino de los cielos así. En otro sitio dice cosas que ojo no ha visto, ni siquiera ha subido a corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para nosotros, sus hijos. No podemos imaginar la belleza, la grandeza, pero el apóstol Pablo lo dice, buscamos honra y gloria, dice, buscamos honra y gloria e inmortalidad. Nosotros no somos conformistas.
Buscamos honra, gloria e inmortalidad. Yo quisiera que se graben esas palabras. Nosotros no somos conformistas. Fuéramos conformistas, estuviéramos conformados con este mundo que el Señor lo va a quemar con fuego. Aquí no hay futuro, siempre digo, aquí no hay futuro. Cristo también lo dijo, hagan conmigo tesoros en el cielo, no en la tierra. Aquí se acaban, se pudren, se enmohecen, lo come la polilla. Pero en el cielo, dijo el Señor, no pasa nada, ahí hay vida eterna. Hagan conmigo tesoro en el cielo, dijo el Señor. Olvídense de lo terrenal, hagan conmigo morada en el cielo, tesoro en el cielo. ¿Quieren futuro? En el cielo. Aquí no. Nada traemos y nada llevamos de aquí. Además, todo esto lo va a consumir con fuego el Señor. Es como una leña, es como un trapo viejo, dice la Biblia. La tierra se envejecerá como ropa de vestir, dice. Cuando nos vestimos con una ropa se vuelve vieja, andrajosa, se rompe, y eso es lo que pasa con la tierra, ya ni siquiera produce ya. El sol está viejo, los planetas están viejos, son miles de años que el Señor lo ha creado, y por eso ya el Señor lo va a quemar, porque cuando nosotros tenemos ropa vieja poliada por ahí, ¿qué hacen? Ah, bueno, se le echa a la basura y se prende fuego. Así va a ser el Señor. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es un reflejo de lo que va a acontecer espiritualmente. Bueno, volviendo aquí, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció al Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero andamos en esta tierra. Príncipes, pero como sirvientes, como siervos, porque aún no se ha manifestado lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo seremos manifestados? Cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, nos dará ese cuerpo maravilloso prometido por el Señor. Y le veremos tal como Él es. Y seremos semejantes a Él. Semejantes a Él. Claro, porque Jesucristo dijo, mis hermanos, dijo a los apóstoles, díganle a mis hermanos que les espero en Galilea. Voy a vuestro Padre y a mi Padre, dijo el Señor. Ya no les llamaré siervos, dijo el Señor. Sirvientes no les llamaré. Ustedes son mis hermanos, dijo el Señor. Voy a vuestro Padre y a mi Padre, dijo el Señor. ¿Qué más queremos? Mirar, está diciendo, miren. San Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree no es de Dios, no fue elegido por Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Dijo, nadie puede venir a mí, nadie puede llegar a mí, que soy hijo de Dios, si es que el Padre no lo hubiese traído. Y nadie puede conocer al Padre si es que yo, su hijo, no le doy a conocer. Lo dijo el Señor. Padre, guárdalos del mundo. Eran del mundo y tú me lo diste. Eran tuyos, me lo diste. Era en Mateo 25 dice, venir benditos de mi Padre, heredar el reino preparado antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor sabía perfectamente quiénes iban a ser sus hijos. Y eso lo dice el apóstol Pedro también. O sea,
lo dice bien claro, hermano. Que observemos, miremos, analicemos, valoricemos lo que el Señor tiene para nosotros. Cuando Cristo se manifieste, entonces seremos manifestados también. Y por eso la Biblia dice en Corintios, dice que la creación entera, ojo, la creación entera, espera la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. La gloriosa manifestación de los hijos de Dios. O sea, cuando Cristo venga en caballo blanco y los ejércitos celestiales seguían en caballos blancos. Dice, ¿quiénes son esos caballos blancos? ¿Quién es el ejército? Nosotros. Los ejércitos celestiales somos nosotros, sí, nosotros. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. Timoteo, tú eres un soldado de Jesucristo. Tienes que agradar a quien te llamó por soldado. Olvídate de las cosas del mundo. La creación entera espera enteros, lo sé, el sol espera ver a los hijos de Dios Altísimo manifestados cuando Cristo venga a reinar los 1000 años sobre la tierra. Los árboles darán palmada de aplauso y se inclinarán viendo al Hijo del Dios Altísimo, a Cristo adelante, y los restos de hijos de Dios manifestándose. Se inclinarán. Cristo reinará 1000 años con los hijos de Dios aquí, con su iglesia, con los hijos e hijas de Dios Altísimo aquí. Habrá una paz maravillosa, o sea, la tierra será convertida en paraíso. El diablo será amarrado en el mismo infierno y el anticristo y la bestia ya fueron lanzados por Cristo al lago de fuego. Después de eso, Satanás será suelto. Dice que va a atacar a Jesucristo. Señor, reprenda al diablo. El Padre lo agarra esa alimaña, lo tira al lago de fuego y se lleva a cabo el juicio final, donde todo lo que Dios creó ya no sirve para nada. Ya Dios le echa fuego a todo, porque Dios es fuego consumidor. Los elementos ardientes serán desechos. Dios es fuego, y por eso nosotros debemos ser fuego, Espíritu Santo y fuego. Seguimos. Versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Se da cuenta que tenemos que creer y tener esperanza y tener fe en el Señor. Todo aquel que tiene esta esperanza de ser como el Señor es, se purifica a sí mismo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que creer a lo que dice la palabra, porque si no crees, no puedes agradar a Dios, dice en Hebreos capítulo 11. El que se acerca a Dios, crea. Cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, dijo el Señor, tal como es tu fe, así te será hecho. Los que esperan llegar a la tierra prometida, por fe llegarán, aunque sean probados con fuego, pero llegarán. Y los que dicen, aquí no quedaremos, no podemos, tal como has hablado, ahí morirá, dijo el Señor. Y eso lo ratificó Cristo. Tal como es tu fe, así te será hecho. Tienes fe que serás sanado, dijo el Señor. Así como has creído, así te será hecho. Dudas del Señor, no te vendrá nada. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y todos tus hijos, toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo. Cree. Si tú crees y tienes esta fe y esta esperanza, te purificas a ti mismo.
así como el Señor es puro. Porque Dios no puede mentir. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Cristo dijo, yo soy la verdad. Así que el Señor es la verdad. Él dice la verdad. El diablo es la mentira y este mundo es la mentira. Y son arrastrados por la mentira. ¿A dónde? Al infierno después del lago de fuego. Todo aquel que tiene esperanza en el Señor se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabes que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. En Él no hay pecado. Todo aquel que peca, todo aquel que permanece en el Señor no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto al Señor ni le ha conocido. Ojo lo que está diciendo. Los creyentes que pecan, ojo, no han conocido al Señor. Hijitos, versículo 7, nadie les engañe. El que es justo y hace justicia es como el Señor que es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Ojo el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y por esto apareció el Señor para deshacer las obras del diablo. El que peca, si tú estás pecando, no eres de Dios, eres del diablo. Si eres creyente, tienes una opción. ¿Cuál? El capítulo 2, pues. Hijitos, no peques, dice. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos delante del Padre. Corre, reconcíliate, agárrate del mando del Señor para que seas salvo o salva. Si no, ¿de quién eres? Aquí lo dice, del diablo. El que peque es del diablo, dice. No ha visto a Cristo ni le ha conocido. Porque recuerda, nadie viene a Cristo si el Padre no lo ha traído. Y si el Padre lo trae, significa que el Padre lo ha cogido desde la fundación del mundo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. El que no hace justicia, o sea, hay que ser justos en todos nuestros hechos, justos. O sea, el creyente debe ser justo y tener amor a los hermanos, a la iglesia, al Señor. Vivir en amor, no en problemas ni en pleitos. Versículo 11, porque este es el mensaje que hemos oído del Señor, que nos amemos unos a otros. Porque Dios es amor, pues, ¿no? 12, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano, a quien mató, eran obras buenas. Y pregunto, ¿cuál era la obra de Abel? Que era obra buena. Bueno, la obra de Abel era que Abel trajo sus ofrendas al Señor. Porque amaba al Señor, respetaba a Dios, reconocía que Dios es el creador de todo y que todo lo que la tierra produce es de Dios. Entonces él trajo su ofrenda para quemarlo, para que subiera en olor grato al Señor, como diciendo, Señor, te doy gracias porque hace producir la tierra para vivir. Pero en cambio el otro dijo, no, Dios está muy lejos arriba en el cielo, no necesita estas cosas terrenales, así que voy a llevarle todos los frutos que no sirven, están podridos. Como Dios no lo usa, bueno, es igual, ¿no? Trajo sus ofrendas para quemarlo delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Isaías capítulo 1, ahí lo dice también. ¿Qué dice? Dice,
cuando me traes el cordero ciego, tuerto, dice. O sea que el pueblo de Israel aprendió las malas costumbres de Caín. Ahí lo dice. ¿Tú crees que me voy a complacer en que me traes como un sacrificio, dice, un cordero tuerto? Porque la ley decía sin defecto. La primicia, lo de Dios, porque Dios es creador, pues, hermano. Tenemos que darle lo mejor. Entonces, estos fulanos decían, ¿para qué? Como este animal es tuerto, lo vendemos, nadie lo va a querer comprar. Para comerlo da asco este animal. Bueno, vamos a quemarlo como ofrenda para Dios. Como se va a quemar, no hay ningún problema. Dios no se va a dar cuenta tampoco. El Señor reprenda al diablo. Daban la ofrenda de Caín. Aquí dice que eso es pecado. Se portaban mal delante de Dios igual que Caín. No respetaban a Dios. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque Caín no amaba a Dios y porque Abel sí amaba a Dios. Entonces el diablo se levanta, se metió en Caín y dijo, este Abel está amando a Dios, voy a matarlo. Y eso es lo que pasa hasta ahora, ¿no? Cristo dijo, el mundo les aborrecerá, se alegrará, dijo. Cuando yo me vaya por un poco de tiempo, el mundo se alegrará, les harán sufrir, ustedes estarán ansiosos, llorarán, dijo el Señor, pero yo volveré. Y cuando vuelva, dijo el Señor, vuestro gozo, vuestra tristeza se convertirá en gozo, en alegría. En aquel día no me preguntarán nada, como diciendo, no me reclamarán, Señor, ¿por qué te demoraste tanto, Señor? Nada, vuestro gozo será cumplido. Es como la mujer que tiene síntomas de parto, dijo el Señor. Tiene dolores, pero cuando ya ha dado a luz un niño, se olvida de sus dolores y abraza a su hijo porque ha nacido un hombre en el mundo. Así será vuestro gozo, dijo el Señor. Cuando yo venga, no me preguntarán nada. Porque cuando venga el Señor, que dice, seremos manifestados. ¿Qué vamos a reclamarle al Señor? Si ya pasó la angustia, pasó y entra una nueva era, un nuevo tiempo junto a Dios, junto al Señor. Ya no tendremos este vaso de barro, ya no seremos tan feos para que nos digan cómo que eres hijo de Dios y eres tan feo, eres hija de Dios y eres tan fea. Ya no habrá perfección. Seremos perfeccionados porque ahora estamos caminando en el camino de la perfección. Es el camino angosto que nos dejó el Señor. Por eso no hay que mirar ni a la derecha ni a la izquierda para salirse del camino. Si nos salimos, regresen pues. Si nos caímos, bueno, levántate pues. Eso lo dijo el Señor. ¿Quién se desvía del camino y no regresa al camino verdadero? ¿Quién se cae y no se levanta? ¿O han visto una persona que se cae y ahí se quede, chao, caído? Bueno, ya me caí, pues aquí voy a morir, chao. No, la persona se resbala, cae, bueno, se levanta rapidísimo y entonces comienza a caminar con más cuidado ya. Así es la vida espiritual. La vida física es un reflejo de la vida espiritual. Versículo 13, hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y se sabe que ningún homicida tiene parte en la vida eterna. Y no permanece en el Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. O sea, aquí hay que ser justo y hay que amar. ¿A quién? A los hermanos. Y a los enemigos también, porque Cristo dijo, amar a vuestros enemigos. Dijo. Si te quita la túnica, o sea, la camisa, dale también el saco, o el poncho, o la casaca, dale. Te obliga a llevar carga por una milla, ve con el dótico. No resistas al mal. Te ultrajan, te persiguen, blasfeman, te injurian, dijo el Señor. Oren por ellos. Porque así lo hizo el Señor. A los que le estaban matando dijo, oró por ellos. Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor, que no se pierdan en el infierno. Sálvalos. Eso se llama justicia y amor al prójimo. Porque al fin y al cabo todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Lo que pasa es que no todos somos de Dios. Ese es el problema. El ser humano por sí solo se convierte en hijo del diablo, ¿no? 16. En esto hemos conocido el amor en que Dios, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Ojo lo que está diciendo, ¿eh? El Señor dice, puso su vida por nosotros. ¿Y qué es el Señor? Nuestro Salvador y nuestro hermano. También nosotros ponemos la vida por los hermanos. Hay que poner la vida por los hermanos, dice. Por eso hay que amar a los hermanos. Amar a los que aman a Dios. Ayudarles en sus problemas, participar de sus problemas. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo que decía el libro de Santiago, la fe y las obras van juntas, ¿no? Fe y obras. 19. O sea, fe y obras. Ojo, si amamos al Señor, tenemos que obedecer al Señor. Si amamos al Señor, hay que congregarnos. Si amamos al Señor, hay que ayunar. Si amamos al Señor, hay que predicar el Evangelio. Si amamos al Señor, hay que evangelizar. Si amamos al Señor, hay que ayudar a los hermanos. En cuanto tengamos, podamos, hay que ayudarles. Eso es el amor de Dios. Si no, seríamos Caínes, ¿no? Descendientes de Caín. 19. En esto conocemos que somos de Cristo la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es el Señor, Dios, porque sabe todas las cosas. O sea, cuando nuestro corazón nos indica que andamos mal con Dios, a mayor reprensión tenemos de Dios. Una señal que tu corazón te diga, andas mal con Dios, estás andando mal con Dios, eso significa que mayor es Dios. Mayor, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. O sea, una de las señales. Si tu corazón, bueno, no te reprende, no te dice estás andando mal, bueno, Dios es mayor. Aprueba que estás andando bien. Pero si hay algo en tu corazón y te reprende y tú sabes, ¿no?
que estás haciendo mal, bueno, mayor es Dios, será. Versículo 22, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos del Señor, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Cualquier cosa que pidiéremos, recibiremos del Señor. Si nosotros andamos bien con el Señor, cualquier cosa que pidamos, nos dará el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Pues. Y además dice, el deseo del justo será cumplido, dice. El que ama a Dios, su deseo será cumplido, sin que pida. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que sus hijos necesitan y Él tiene cuidado de nosotros. También en otro sitio dice, antes que clames, responderé. Antes que pidas, ya habré oído, dice el Señor. Porque antes que hablemos, el Señor ya sabe lo que vamos a pedir. El deseo del justo será cumplido. Cuando amamos al Señor, decía por ahí, el que es de Él debe andar como Cristo anduvo. El que ama al Señor debe andar como Cristo anduvo, en santidad, sin pleitos, en amor, en paciencia, en fe, plantados, cimentados, anclados en Cristo el Señor, porque tenemos confianza. Separado de Él nada podemos hacer. Él lo dijo. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Vosotros sois los pámpanos. Separado de mí nada podrás hacer, aunque te esfuerces. La Biblia dice, aunque te vayas tarde a descansar, si no estás con el Señor, de nada será. Aunque hagas guardia, aunque vele la guardia, dice, si el Señor no te ayuda, estás fuera del Señor, nada podrás hacer. Eso concuerda con Deuteronomio 28. Si estás con el Señor y obedeces su palabra, bendito serás en el campo y bendito en la ciudad. Tus instrumentos de trabajo serán benditos. El fruto de tu vientre será bendito. Tus animales, si crías vacas, cabras, ovejas, cuyes, conejos, si no estás con el Señor, serán malditos. Si alguien te ataca, ojo, te atacarán por 7 caminos y no escaparás. Pero si estás con el Señor, es todo lo contrario. Tus enemigos te atacarán, huirán por 7 caminos. Huirán por 7 caminos. Porque el Señor te defiende. Pues. Esa es la bendición del Señor. Mandará sus ángeles, dice, para que te guarden en todos tus caminos. Este es el mandamiento que el Señor dio, que nos amemos unos a otros. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanecemos en el Señor, en que nos ha dado de su Espíritu. Ojo, ¿cómo tú puedes saber que estás en el Señor? Cuando estás lleno del Espíritu Santo y fuego. En esto sabemos que estamos en el Señor, porque Él nos ha dado de la unción que decía ayer. El que tiene la unción del Señor, el Espíritu Santo y fuego, no es anticristo. Pero el que no tiene la unción es un anticristo. Y aquí vuelve a decir lo mismo. Solo que en otras palabras dice, ¿cómo permanecemos en el Señor? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé yo de que permanezco en el Señor cuando estoy lleno del Espíritu Santo y fuego? Porque ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Capítulo 3 de Corintios dice, de Dios mismo, que nos ha dado de su Espíritu.
entendemos todas las cosas porque tenemos por espíritu el Señor. No tenemos el espíritu del mundo, tenemos el espíritu del Señor. Y por eso sabemos que estamos en Él y somos de Él, porque Él nos ha dado su Santo Espíritu. Y si tenemos Santo Espíritu, somos de las vírgenes prudentes. Eso es lo que Pablo decía a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Fuego, el Espíritu Santo y fuego. Amén. Hemos terminado el capítulo 3 de Primera de Juan. Si Dios quiere, mañana estaremos hablando del Espíritu de Dios y del Espíritu del Anticristo, capítulo 4 del libro de Primera de Juan. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el maná del cielo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es vida para nuestras almas. Gracias por tu palabra, Señor, que es sanidad para nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos. Perdona nuestros errores. Perdona, Señor, Dios mío, que muchas veces nos desviamos. Ten piedad de nosotros. Lávanos con tu sangre. Límpianos de toda maldad. Señor, ten piedad de nosotros, como dice Salmo 58. Señor, ayúdanos a permanecer en ti, que tu Santo Espíritu nunca jamás se aparte de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ayúdanos a llevar tu palabra, a ser participante de la siembra, Señor, de tu palabra, porque después cosecharemos los frutos de vida eterna y cubriremos multitud de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu iglesia, a tus siervos que predican tu palabra verdadera. Bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas. Bendice a tu pueblo Israel. Derrama tu bendición, Señor, sobre tu pueblo. Guárdanos del mal, cuídanos, protégenos. Como dice Salmo 91, aplasta al diablo, Señor. Ponlo bajo nuestros pies pronto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bienvenido a tu reino en la tierra, Señor. Esperamos tu reino, esperamos tu venida, Señor Jesús. Bienvenido. Gracias por tu palabra. Guárdanos de accidentes, de terremotos, de incendios, de ladrones y todas trampas que el diablo tienda contra nosotros. Cuídanos y protégenos, Señor. Escucha nuestra sencilla oración. Ayuda, Señor, a los hermanos y hermanas que están en problemas. Sálvalos, sánalos, Señor. Y aplasta a Satanás. Reprendo tu espíritu hechicero, brujo adivino, fuera de los oyentes en el nombre de Jesucristo. Fuera, Satanás. Suelte esas almas. Suelte sus cuerpos que son de Cristo ahora. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Señor, acompaña este mensaje de prodigios, milagros y señales. Liberta las almas y sus cuerpos que están cautivos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.